Lo que vamos a tratar de hacer es derivarlo y en todo caso, vamos a ver si lo podemos entender intuitivamente. Pero bueno, antes que nada, plantear, por supuesto, a ver, ¿qué tenemos de precondición acá? Esto está sacado obviamente del problema de contar cuántas veces, o contar cuántos números divisibles por 6 tenemos entre 0 y un n dado, ¿no? De hecho, lo vamos a omitir. No sé si se acuerdan, este fue el primer ejemplo que vimos. Hay todo un programa completo, este es solo un pedacito, ¿está bien? Capaz acá a ver más abajo, este era el programa completo. ¿Se acuerdan? Pueden decir sí o no. ¿Se acuerdan? Bueno, Daniela y Nicolás, Candelaria, ¿se acuerdan? Lo usamos, fue el primer programa que hicimos, lo hicimos a ojo y lo que tiene este programa era, hicimos varias versiones igual. Justo esta versión no tiene skip, pero la primera versión que vimos usaba todas las cosas que tenemos en el lenguaje de programación. Bueno, acá vamos a, en cierta forma, sacar lo que es el cuerpo del ciclo, hacer de cuenta que no lo sabemos. Mejor dicho, sabemos una parte, ¿bien? Pero hay otra parte que no sabemos. O sea, nosotros sabemos que el número actual siempre sí o sí le tenemos que sumar 1, pero no sabemos qué. Entonces vamos a ver si podemos trabajar esta derivación y encontrar qué. Y fíjense, como precondición tengo esto, como postcondición tengo lo mismo, ¿está bien? Pero si el número actual cambió, seguramente el resultado tiene que cambiar también para que esto siga valiendo, ¿está bien? Es parecido a lo que hicimos recién con la suma de los elementos de un arreglo, muy parecido. Entonces, intentemos, derivemos, ¿está bien? Derivemos, o sea, encontremos E tal que vale esta terna, ¿está bien? Sea que vale que P, y déjenme, vamos a poner el nombre de estas cosas, esto es P, esto es Q, que vale que P implica la doble P de S, a donde S es esa asignación, y Q. Entonces, supongamos P, todo esto es mi hipótesis, y veamos la doble de P. Siempre se repite el mismo patrón de trabajo. La doble P de S, que es la asignación esta, donde E es mi incógnita, y la postcondición Q. Voy a poner Q y listo. Perdón. Bien. Primer paso, a ver si están despiertos, si me siguen. ¿Cuál es el primer paso acá? Definición de WP, exactamente. Definición de WP para la asignación. Entonces, es agarrar la postcondición y donde decía resultado poner E y donde decía número actual poner número actual más 1. ¿Ok? Bien, ¿y ahora qué hacemos?
Bueno, ¿División de rango o no? esto es de rompepelotas, pero pregunto, ¿puedo elegir E igual a esa cuantificada de ahí? No es programable, ¿no? No, está bien, tal cual. Está bien. Yo, ahora parece obvio, pero siempre, si les cambio un poquito el contexto y les hago la pregunta, a veces como que se distraen o se olvidan y me van a decir, es una expresión cuantificada. También por eso insisto con esto. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Hay que trabajar esa expresión cuantificada y también hay que sacar provecho de que tenemos una hipótesis que me puede llegar a servir. ¿Está bien? Entonces, vamos a trabajar eso, ¿no? Lógica y partición de rango. ¿Está bien? Sabemos que el rango es no vacío. De hecho, voy a tener que agregar algo acá en la precondición. Porque si número actual fuera -1, esto es un rango vacío. Yo necesito saber sí o sí que el número actual acá es mayor o igual que 0. Sí o sí lo necesito en mi hipótesis. Discúlpenme que lo agregue ahora tarde, pero si no estaría haciendo algo mal, ¿eh? Entonces, mi hipótesis incluye eso. Si no, no podría hacer partición de rango, ¿no? Lógica y partición de rango sabiendo que número actual es mayor o igual que 0. ¿Entiende eso? Como número actual es mayor o igual que 0, número actual más 1 es mayor o igual que 1. Entonces acá, en este rango es no vacío. ¿Está bien? Podemos, ya que el rango es no vacío. Había un ejercicio trampita en uno de los primeros prácticos que les hacían descubrir el error en cierto razonamiento. Tiene que ver con esto mismo de acá. Bueno, no me distraigo más con eso. Hacemos la partición de rango. Va a ser, por un lado, este conteo. Ojo, también importante esto, es partición de rango de conteo. Está en el digesto de conteo. Por suerte, la partición de rango de conteo anda bien y es casi igual o igual a la de las particiones de rango de los cuantificadores comunes, pero hay que tener siempre cuidado de que con el conteo las reglas cambian bastante, ¿está bien? De hecho, fíjense que estoy haciendo esta partición, ¿no? ¿Se ve? Por un lado, 0 menor o igual que i, menor estricto que número actual, y por otro lado, i igual a número actual. Bien, pregunto yo, ¿qué sigue acá? Definición de conteo ¿a dónde? Hay dos conteos, Milton. Rango unitario de conteo, dice Ian Cruz. Podría hacer cualquiera de las dos cosas. Al primero, no, ¿por qué? O sea, el primero, hay algo mucho más simple que puedo hacer. No voy a aplicar definición de conteo, no me sirve. Como dice Julián, es hipótesis, ¿está bien? ¿Ves, Julián? Ian, no, ¿quién decía? Es hipótesis. Yo ya sé que esa parte del conteo ya está resuelto y está guardado en la variable resultado. Entonces, usemos eso, ¿está bien? Este cachito de acá es hipótesis. Es toda la gracia, ¿está bien? De la cosa, de lo que estamos haciendo. De pronto, algo que era no programable se acaba de convertir en algo programable, porque es consultar el valor de una variable. Y queda la otra parte. Fíjense, lo voy descubriendo de a poquito. Yo sé ahora que E va a ser un resultado más otra cosa que ahora veremos qué es, ¿no? Y para este otro, ¿qué hacemos? Ya dijeron algo, pero repítanlo, no jode nada si repita.
Vemos los casos, dice Milton. ¿Qué quiere decir eso? Claro. Rango unitario de conteo. Exactamente. ¿Cómo es el rango unitario de conteo? Vamos a ir al digesto a verlo, a ver. Voy acá a la página. Digesto. Ah, no, era en el anexo porque es el de conteo. ¿Está bien? Anexo. Rango unitario. Es este de acá. I igual a C, TDI, me dice, si vale TDC, entonces es 1. Y si no vale TDC, entonces es 0. ¿Ok? Apliquemos eso. Entonces esto va a ser así. Todo esto, en lugar de ser esto que es, va a ser así. Si vale I mod 6 igual a 0 aplicado a número actual, o sea, no es I, sino que es número actual. Pizarra, profe. Perdón, siempre lo mismo. Empiezo de nuevo, así estábamos acá, ¿no? Rango unitario para el conteo. Vamos a reemplazar esta expresión cuantificada por este análisis por casos. Perdón, sí, esto es una expresión que tiene un análisis por casos. El problema, la escribamos y después pensamos un poquito. Si número actual mod 6 igual a 0 queda 1. Y si no vale esto, si número actual mod 6 igual a 0, me queda 1. O sea, si número actual es divisible por 6, me queda 1. Y si número actual no es divisible por 6, a ver cómo era el distinto, ahí está, queda un 0, ¿no? Entonces, de nuevo, la pregunta. ¿Puedo elegir E igual a todo este choclazo de acá? Usted me dijo que existía mod, o sea que sí. Me imagino. Bueno, mod existe, pero acá no hay solo mod, hay más cosas que mod. ¿Qué hay acá? Número actual. ¿Cómo? Número actual. Bueno, número actual es una variable, no hay ningún problema con eso, ¿no? Mod es un operador, no hay ningún problema con eso. Pero Yo ¿con supongo qué que sí hay un problema? Que sea por casos, ¿está bien? Eso no existe. En el lenguaje de programación imperativa no puedo porque no tengo, no es una expresión válida. el rectangulito no, Mi no es imperativo. lenguaje de programación, el análisis por casos. ¿Bien? Claro, tiene que pasarlo a if. ¿Está Ah, bien? Exactamente. Bien. bien. Está bien. Entonces me tengo que deshacer de eso. ¿Cómo hago eso? Entonces, hacemos el análisis por caso en la derivación. ¿Está bien? Entonces decimos, para deshacerme de la expresión, hago el análisis por casos en la derivación. ¿Está bien? Porque yo sé esta técnica es una técnica de demostración, también lo hemos visto, incluso seguramente lo han visto hasta en Introducción a los Algoritmos, que yo estoy conectando con equivalencias, en algún momento puedo detener eso y separar en casos así. ¿Está bien? Todo esto está en el mundo de la matemática, así que no hay ningún problema. Puedo decir caso 1, número actual, mod 6 igual a 0. Lo único importante, si es la derivación de un if, esto sea programable. Y en este caso,
lo resolvemos de una manera y después el otro caso de otra. Entonces, ¿qué sigue acá? Resuelvo el análisis por caso. Resuelvo la expresión por casos, podemos decirle. Bien. Puesto en naranja, obviamente, lo vamos a hacer cada vez que derivemos, solo ahora para aprender un poquito y nada más. Bien, ¿cómo queda esto? Voy a subrayar acá. Estamos trabajando eso. ¿Cómo queda? Así no queda, ¿no? Resultado más 1, dice Camila, exactamente. Sería como asignar un if. Sí, claro, o sea, un if es una sentencia, no es una expresión. Obviamente no se puede nunca asignar a un if porque eso es algo que ni siquiera compila, ¿no? Bueno, lo que antes tenía resultado más 1 de análisis por caso, ahora me queda resultado más 1. Y después, ¿qué más tengo que hacer acá? Elige E igual a resultado más 1. Bien, muy bien. Elijo E igual a resultado más 1, porque está bárbaro, porque es programable y todo. Entonces, con eso ya estoy en true para este caso. Y el caso 2 es análogo. Entonces, copio y pego. Caso 2, número actual. Mod 6, distinto de 0. Resuelvo la expresión por casos. Me queda E igual a 0. Elijo resultado. Elijo, a ver acá. Hago acá. Igual quizás es ligeramente distinto. ¿Qué pongo? ¿Elijo resultado más 0? No. Aritmética. O sea, vamos a simplificar, ¿no? Si es más 0, queda resultado solo. Ahora elijo E igual al resultado. Y ya estamos en true. Luego, acabamos de derivar el siguiente programa con su terna, ¿no? ¿Cómo va a ser el programa? Entonces voy a copiar y pegar como era el enunciado en particular. Fíjense, pensé que iba a ser una asignación, pero en realidad era un if. Entonces acá tengo que poner un if, el caso, que es número actual, mod 6 igual a 0. La rama primera, habíamos llegado a que E era esto de acá, resultado más 1. Y en la otra, en la que número actual es distinto de 0, el resultado se le asigna resultado. ¿Está bien? Entonces, en una de las ramas, fíjense que llegué a que el resultado no cambia. Cuando a mí me pasa eso, que elijo que E es la misma variable que está siendo asignada, yo la puedo sacar de la asignación. ¿Está bien? Vamos a hacer esa observación. Al derivar, encontré que la incógnita E es la misma variable que estaba asignando. Esto es como no hacer nada. Así que se puede omitir esa asignación, ¿no? En este caso queda solo la asignación de número actual. ¿Está bien? Si fuera una sola asignación, y supónganse que yo llego a que se puede omitir, ¿cómo me queda? Un skip, ¿está bien? En realidad, si es una sola asignación, por ejemplo, resultado 2 puntos igual a E,
y de pronto digo, ah, me conviene elegir E igual al resultado. Bueno, eso es lo mismo que hacer skip. Bien, bien, Camila. Bueno, ¿alguna duda? ¿Se entiende más o menos la idea? Bien, otra observación, ¿está bien? Este es solo un escenario posible en el que pueden aparecer if en derivaciones, ¿no? Es muy particular porque es un if cuyas ramas son asignaciones, ¿está bien? Pero hay muchas otras situaciones, lo que pasa es que obviamente no tenemos tiempo para ver todas, y muchas veces también vamos a sacar if de la galera, ya sea leyendo la especificación y dándonos cuenta de que lo necesitamos acá o allá, digamos más bien usando más creatividad y una cosa menos mecánica que lo que acabamos de hacer, que es bastante mecánico, ¿está bien? En otras situaciones, tenemos que proponer if condicionales, bueno, siempre if, usando más creatividad. ¿Está bien? Bueno, yo creo que nos podemos conformar con ya saber al menos una forma en la que pueden aparecer. Y otra cosa, si se fijan, ¿qué es esto que me quedó acá? ¿Qué es este resultado que quedó acá? Pensando en el problema que estábamos resolviendo, en el problema original. ¿Qué pedacito de código es ese? Podemos ir a verlo acá abajo. Acá estaba el programa entero, ¿está bien? Lo que acabamos de derivar no es el programa, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? El cuerpo del ciclo, exactamente. Lo que acabamos de derivar es un pedacito que es este de acá. ¿Está bien? Vamos a ver cuando empecemos a discutir sobre derivación de ciclos por qué esa precondición y esa poscondición que le acabamos de poner. Exactamente, Camila, el cuerpo del do o el cuerpo del ciclo. Bueno, pero antes que eso, a ver, vamos a la secuenciación para completar un poquito la historia. Y de hecho creo que no vamos a llegar a ver nada de ciclos hoy. Tendrá que quedar para el martes que viene. Acción con ternas de Hoare, entonces tengo esta situación, está bien, tengo dos programas, S y T, secuenciados. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tiene que valer para que valga esta terna de Hoare? Acá yo no sé si nos podemos animar o no a adivinar, pero si quisiera descomponer esto, fíjense que ya estamos hablando de sentencias compuestas. Entonces, la correctitud de esta terna va a depender de la correctitud de ternas planteadas sobre los dos programas, ¿no? Entonces, básicamente, vamos a tener una cosa así, perdón. Una terna para S que va a tener que valer y otra terna para T que va a tener que valer. A ver si podemos entre todos deducir cómo es la verificación con ternas de Hoare de la secuenciación.
¿Podemos llenar estos signos de pregunta con algo? ¿Alguien se le ocurre qué poner en cada uno de estos 4 lugares que ya hice una pregunta? El primero P, clarísimo. Antes de ejecutar ese, yo sé que el estado satisface P. El estado inicial satisface P. ¿Qué otro? A ver qué otro sabemos fácil. Así que el último Q, exactamente, Camilo. Luego de ejecutar T, tiene que estar Q. ¿Qué podemos decir de estos dos de acá? Bueno, eso, claro. Camila dice tienen que ser el mismo. Exactamente. Tienen que ser el mismo. Pongámosle un nombre, por ejemplo R, y puede ser cualquier cosa. ¿Está bien? Yo encuentro un predicado R al que valen estas dos ternas, ¿bien? O sea que R funciona como postcondición válida en esta terna de acá y como precondición válida en esta terna de acá, entonces ya tengo la verificación de la secuenciación. ¿Está bien? Entonces, resumiendo, bueno, esto como sería como la explicación, a ver cómo lo escribimos. Acá, existe un predicado R tal que vale esta conjunción de cosas. ¿Está bien? Y lo vamos a poner todos juntitos así. Vamos a ver por un momento el digesto. A ver dónde está la secuenciación. No, me la pasé. Es que debe estar antes. Acá está. Esto es lo que acabamos de ver, nada más que más apretado, pero es lo mismo. La precondición más débil de la secuenciación es esa que está ahí abajo. Vamos a pasarla. Acá, precondición más débil es WP, es la WP de una WP. T y Q. Está interesante esto. Quizás lo podemos mirar un poquito, basándonos en un ejemplo. Por ahí lo de la precondición más débil es más difícil de entender así a ojo, pero quería preguntar si se entendió la verificación con terna de Hor, esto que acabamos de deducir. A mí la seguro que sí, porque planteó que tenía que ser el del medio, y el resto quizás sí, quizás no. Bueno, vamos a ver este ejercicio. Ejercicio 1E del práctico 6. Entonces la pregunta es, primero, ¿cuál es la WP de esta secuenciación? La voy a escribir, pero más apretada para que entre acá. ¿Cuál es la WP de esta secuenciación? Calculémosla usando la definición que acabamos de ver. ¿Está bien? Medio a ciegas, pero vamos a ver si tiene sentido para nosotros o no. Entonces, aplicamos definición de WP para la secuenciación, que la transcribo para que quede bien claro, es esta de acá. Y tratemos de aplicarla bien acá. A ver, sería, fíjense que es una WP que se traduce a dos WP, ¿está bien? Una WP de una cosa
y una WP de otra. Acá la Q sigue siendo la postcondición Q, eso seguro. Esto de acá es la segunda cosa que va asignada, la segunda asignación, digo, y esto de acá es la primera asignación, que es una asignación múltiple. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sigue acá este trabajo? ¿Cómo seguimos? ¿Qué tenemos ahí? ¿WP de qué tenemos? Tenemos WP de dos WP de asignaciones. ¿Está bien? Primero vamos a hacer la WP de más adentro, por supuesto. Primero, resolvemos esta WP. Esta no la vamos a poder resolver hasta que no tengamos este predicado a donde tenemos que sustituir las cosas. Entonces, primero aplicamos definición de WP para la asignación. Profe, yo cuando hice ese, lo hice todo por separado, digamos, no lo puse como esa expresión. Primero calculé una WP y luego con el resultado de esa WP hice el otro. Ok. Pero fíjate que yo acá, yo estoy haciendo las cosas siguiendo estrictamente las definiciones. ¿Está bien? Esta es mi terna. Todo esto de acá, ambas cosas. Esto es S y esto es T. ¿Bien? Claro. Una barra. Entonces, estoy haciéndolo como bien, a ciegas, y calculando WP de S punto y coma T y Q. ¿Está bien? Usando la definición. Claro. Habrá que ver después cómo lo hiciste vos. En una de esas está bien o es una forma equivalente. Acá yo estoy simplemente siguiendo la definición. ¿Está bien? Si vos no usaste esto, no estás usando la definición de WP para la secuenciación. Y acá lo que se pide es la WP de una secuenciación, que como es una cosa compuesta, está definida en términos de las WP de las cosas de adentro, ¿no? Bien, perdón. Vamos entonces a este paso. Tengo que agarrar Q y reemplazar a donde dice Y, poner A. ¿Está bien? Entonces, ahí. Esa es la asignación T. No hay ninguna otra cosa que reemplazar. ¿Qué sigue ahora? Definición de WP. Definición de WP de nuevo. Para la asignación. Entonces ahora agarramos esto, lo ponemos acá, y todo lugar donde decía A hay que poner X, y todo lugar donde decía X hay que poner Y. ¿Ok? Entonces, acá va X y acá va Y. Bien, entonces esta es la WP, así que la terna queda de la siguiente manera. Y igual a B y X igual a A. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si yo quiero demostrar esta terna usando la verificación con terna de Hor? ¿Está bien? Esta de acá. Lo que debo hacer es, debo encontrar un predicado R tal que valgan estas dos ternas. Separado. Pero las dos tienen que valer.
una terna para la primera asignación y la otra para la segunda asignación, y la postcondición de la primera va a ser la precondición de la segunda. ¿Bien? Entonces, pregunto yo, ¿qué podemos poner en R? ¿Qué puede ser R? ¿Qué ocurre? Tiene que calcularla ¿Calcularla de dónde? con WP. ¿WP de qué? Bueno, de I igual a A. De la Eso, segunda, claro, claro, de la eso. segunda. Está interesante esa propuesta. Fíjense, si yo elijo, después puede ser muchas, ¿no? Hay muchas posibilidades ahí. Quizás varias me sirven, pero hay una que es bastante segura, que es esta. Yo hago que R sea la WP de la segunda parte, ya me aseguro la segunda terna por definición de WP. ¿Bien? Porque exactamente, por definición de WP, la WP acá, si yo pongo WP de I dos puntos igual a y Q, me aseguro que vale esta terna, ¿no? Por definición de WP. Justamente lo que me dice definición de WP es que es algo que vale acá y además es la más débil de todas de las que vale ahí. Solo me quedaría demostrar la primer terna, ¿no? Esta, poniendo acá la WP que obtuve de la segunda terna, ¿no? Y si nos fijamos bien, demostrar esta terna es demostrar, ¿qué cosa? Que la precondición implica la WP de la asignación y la postcondición, que es R. ¿Está bien? Acuérdense, esto es R. Pero si reemplazamos R por lo que elegimos, vamos a ver qué es esto de acá. ¿Bien? Entonces fíjense cómo, haciendo ese análisis, se justifica que estas dos WP anidadas sean, de hecho, la WP de la secuenciación. ¿Ve? Esto en cierta forma lo hice como una vueltita para volver a la WP. Nos permite, en cierta forma, entender cómo es que la WP de la secuenciación es una anidación entre dos WP. Y de hecho, este pedacito de acá es R, sería R. ¿Está bien? Pero hay otros R's, ¿está bien? Puede haber otros R's. De hecho, si la segunda cosa secuenciada, déjenme ir acá arriba, la segunda cosa secuenciada, por ejemplo, fuera un ciclo, nosotros no vamos a ver WP del ciclo. Así que no podríamos poner como de estado intermedio la WP y vamos a tener que poner quizás otra cosa. Pero bueno, eso ya va a quedar para la clase que viene porque estamos al límite con el tiempo. Lo última cosa para charlar, bueno, secuenciación en derivaciones, está bien, de nuevo vamos a hablar
de que tenemos una especificación, o sea, una pre y una post, nos podemos llegar a preguntar, che, ¿será ese una secuenciación? Bueno, esto también va a ser una cosa que acá vamos a aplicar en muchas ocasiones la creatividad. ¿Bien? Y un ejemplo muy típico de eso es este de acá. Fíjense que tenemos este siguiente problema. Tengo un arreglo, acá hay un arreglo, por supuesto, promedio. Un arreglo de n elementos, ¿no? ¿Cómo especificó el cálculo del promedio? Así, ¿está bien? El promedio es la suma de los elementos dividido a la cantidad de elementos que tengo en el arreglo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿se imaginan cómo sería el programa este que resuelve este problema? Con un loop y un contador, Pero el loop, ¿qué hace? suma todos los elementos de A y después el contador cuenta todos los valores del vector y luego al final divide todo Ok. y se almacena en un resultado. Entonces, fíjate que, está bien, Nicolás, lo que decís vos. Yo lo digo porque hicimos ese programa como 40.000 veces en el tercer año del secundario. Bien, bien, bien. En tu secundario lo habrás hecho, porque en el mío ni programación. Sí, precondición n mayor estricto que 0. Gracias por la aclaración. Si no, no tendría sentido sacar el promedio. Pero ¿cómo calcula uno un promedio? El promedio de la facultad. Tengo 6 materias, sumo las 6 notas y después divido por 6. ¿Está bien? Entonces, primero hay que sumar. Y después dividir por n. ¿Está bien? Esto no es otra cosa que una secuenciación de dos programas con un predicado intermedio, ¿no? Fíjense, primero hago una cosa y después hago otra. ¿Está bien? Entonces, vamos a expresar eso como una secuenciación. Primero hago una cosa, S1, llamémosla, y después hago otra cosa, S2. Pero además, en el medio, planteemos esa condición intermedia. Me va a decir en qué estado quedé yo después de ejecutar S1. ¿A alguien se le ocurre qué podemos poner acá? Exactamente, que yo me tengo que inventar una nueva variable suma y la suma, la variable suma al terminar de ejecutar S1 tiene que valer esto. ¿Está bien? Entonces, acabo de refinar mi programa S, bien, convirtiendo en una secuenciación. Y ahora tengo que hacer dos derivaciones. ¿Se entiende que tengo que hacer dos derivaciones? La de S1 con su terna y la de S2 también con su terna. Para ir cerrando, ¿cómo va a ser S1? Todo esto desde el punto de vista intuitivo. Ya vamos a ver cómo derivamos bien. Pero S1 seguro va a ser un ciclo. De hecho, también va a tener que tener una inicialización, entonces va a ser una secuenciación de una asignación y un ciclo. ¿Y S2 cómo va a ser? ¿Qué va a ser S2? Una asignación. ¿Qué asignación? El progreso que ya tiene. ¿Perdón?
Lo que mencioné en principio de la clase. Una asignación. ¿Qué asignación? La que dice Ignacio ahí, Nicolás, fíjate si está de acuerdo o no. ¿Sí? C2 va a ser el siguiente programa. Sería Promedio, como es resultado. suma dividido. ¿Está bien? Entonces yo les dejo como ustedes, como ejercicio, derivar esto. ¿Bien? El segundo va a ser un ciclo. Ya veremos cómo se deriva. ¿Bien? Se deriva como se demuestra. En realidad es la suma de, de los elementos de un arreglo, ¿no? Ya lo hicimos. Ya lo hicimos porque es la suma de los elementos de un arreglo. Lo que no hicimos es la demostración, pero sí sabemos cuál es el programa. Y ese 2 es una simple asignación. ¿Bien? Entonces ya tienen las herramientas para derivar o demostrar eso. Bueno, ¿alguna pregunta? Terminamos con esto entonces por hoy. Voy deteniendo grabación.